Antes de que empiece esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato impactante. Ahora sí, acompáñanos en esta historia que nadie en el mundo exterior podría imaginar. Los prisioneros del cártel no podían creer lo que veían en la pantalla de televisión de la pequeña sala común. Para ellos, la vida detrás de los barrotes estaba hecha de violencia, de códigos invisibles, de miedo constante y silencioso. Cada mirada se clavaba en la pantalla, y cada respiración parecía contenerse ante lo imposible. Películas que mostraban vidas normales, familias riendo, calles limpias y luces de neón que no se parecían a nada de lo que ellos conocían. Uno de los más antiguos, conocido solo como el Gato, se recostó en el banco de concreto y dejó escapar un suspiro que parecía un milagro en medio de tanto polvo y hormigón. Nunca había visto algo así. Eso es de verdad, murmuró, casi sin voz. Sus compañeros lo rodearon, tratando de entender cómo alguien podía vivir en un mundo donde no existían extorsiones, amenazas ni traiciones. La guardia, por su parte, mantenía la distancia habitual, pero esta vez sus ojos mostraban algo distinto, una satisfacción contenida. Sabían que mostrar esas películas era un experimento, un intento de abrir un resquicio de normalidad en un lugar donde la cordura parecía haberse olvidado hace décadas. Una comedia romántica comenzó a proyectarse, y un silencio absoluto se instaló en la sala. Nadie sabía cómo reaccionar, algunos se reían nerviosamente, otros miraban la pantalla con una mezcla de incredulidad y nostalgia de algo que jamás habían vivido. El Cholo, un joven con tatuajes que contaban historias de sangre, no pudo evitar inclinar la cabeza hacia un lado. ¿Eso es la vida real?, preguntó con voz temblorosa. Sus manos, acostumbradas a sostener armas y papeles de transacciones ilegales, se entrelazaban inquietas. Nadie respondió. Todos sentían que la pregunta no tenía sentido, como si lo real y lo imaginario se hubieran confundido en un instante. Los minutos pasaban, y las películas continuaban. Un drama familiar, una escena de un picnic en un parque, un niño corriendo tras un globo rojo, cada imagen golpeaba más fuerte que cualquier noticia de sangre que hubieran recibido en años. Algunos comenzaron a llorar en silencio, otros reían con una incredulidad que parecía romper su piel dura. La idea de que existiera un mundo donde las sonrisas no fueran calculadas, donde la vida no fuera un tablero de apuestas, se sentía casi ofensiva y, al mismo tiempo, irresistiblemente tentadora. En ese momento, un prisionero llamado el Toro, con cicatrices que contaban más historias que cualquier película, levantó la voz. ¿Por qué nos muestran esto?, gritó, y su tono no era de ira, sino de desesperación. ¿Para qué nos recuerdan que hay algo que nunca vamos a tener? La guardia no respondió, y en el silencio que siguió, todos comprendieron que esa pregunta no tenía respuesta. Al terminar la función, cuando la luz volvió a la sala gris y húmeda, la sensación persistió. La televisión se apagó, pero las imágenes quedaron flotando en la mente de cada prisionero. Risas, calles llenas de gente, ventanas iluminadas, vidas enteras que no podían tocar. Algunos miraban a sus compañeros con una mezcla de tristeza y anhelo, mientras otros simplemente se sentaban, pensando que tal vez, algún día, podrían sentir algo parecido a lo que acababan de ver. La rutina volvió lentamente, pero nadie volvió a mirar las paredes del mismo modo. Las películas se convirtieron en un extraño ritual. Cada proyección era un golpe, una revelación, un espejo de lo que la vida afuera podía ser y de lo que ellos habían perdido para siempre. Algunos comenzaron a hablar en susurros sobre pequeños sueños, imposibles pero presentes, mientras la guardia miraba, sabiendo que incluso en un lugar de hierro y cemento, la mente humana podía encontrar grietas de esperanza. El Gato, nuevamente sentado en su banco, suspiró y murmuró: «Nunca pensé que algo tan simple pudiera doler tanto, y al mismo tiempo, dar ganas de vivir de nuevo». Nadie rió ni habló. Todos entendieron que esas palabras encerraban la verdad más profunda de su existencia. Incluso en el corazón del cártel, en medio del miedo y la violencia, el recuerdo de la vida normal podía convertirse en un arma más poderosa que cualquier otra. Y así continuaron las noches, con los prisioneros mirando películas que no podían creer, guardando secretos que la televisión les revelaba, descubriendo que, aunque su mundo estaba lleno de sombras, había algo que la pantalla les ofrecía, la certeza de que otro mundo existía y que tal vez, algún día, podrían volver a tocarlo aunque fuera solo con la memoria. Las semanas pasaban, y las proyecciones se convirtieron en un ritual secreto. Cada tarde, los prisioneros se acercaban a la televisión como si fuera un portal a otro mundo, uno que les resultaba imposible de imaginar. La rutina de la prisión, el ruido de cadenas, los gritos lejanos, el olor a humedad y sudor, parecía desvanecerse durante esos minutos. El Cholo empezó a observar detalles que antes ignoraba, la forma en que los actores se reían sin miedo, como los niños corrían sin preocuparse por las sombras que acechaban detrás de ellos, como las familias comían juntas sin secretos ni amenazas. Todo era tan distinto a su vida que le dolía en el pecho.
Es demasiado, murmuró un día, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que no quería mostrar. El gato, que siempre parecía impenetrable, comenzó a hablar más de lo habitual. Contaba recuerdos de su infancia, de los días antes de que la violencia lo marcara, y por primera vez, otros prisioneros escuchaban sin interrumpir. Era como si la televisión les hubiera dado permiso para recordar que existía otra vida más allá de los barrotes. Un día, la guardia proyectó un documental sobre músicos callejeros. La reacción fue inmediata. Algunos se levantaron, queriendo acercarse a la pantalla como si pudieran tocar la música. El toro, que nunca había mostrado sensibilidad, cerró los ojos y movió la cabeza al ritmo de los tambores y guitarras. Nadie dijo nada, todos compartían el mismo sentimiento, un choque entre incredulidad y nostalgia. El ambiente en la prisión empezó a cambiar lentamente. Las conversaciones, antes solo sobre códigos y traiciones, comenzaron a incluir sueños imposibles. Uno decía que quería volver a ver el mar, otro que soñaba con un jardín lleno de flores, alguien más quería simplemente caminar por una calle sin miedo. Eran ideas pequeñas, frágiles, pero suficientes para alterar la rutina de hierro que los mantenía encadenados a la violencia. Una noche, después de una película donde una familia cenaba junta y se reía sin problemas, el cholo se levantó y miró a sus compañeros. ¿Se imaginan, si pudiéramos vivir así? La pregunta flotó en el aire, pesada, imposible, pero nadie la ignoró. Por primera vez, todos sintieron que existía algo más allá de la prisión, algo que no se podía tocar ni destruir, solo recordar. Incluso los más rudos, aquellos que habían sobrevivido a años de traiciones y sangre, comenzaron a mostrar gestos que antes eran impensables, sonrisas silenciosas, miradas de complicidad, un instante de paz que duraba segundos, pero que se sentía eterno. La televisión no solo les mostraba películas, les enseñaba la posibilidad de humanidad, de sentimientos que habían enterrado profundamente. Con el tiempo, las películas comenzaron a ser esperadas con ansiedad. Cada proyección traía una mezcla de miedo y esperanza, miedo de recordar lo que jamás podrían tener, esperanza de que algo de esa vida pudiera tocar sus almas, aunque fuera solo por unos minutos. La rutina carcelaria seguía siendo dura, pero cada película era un respiro, un oasis que transformaba la percepción de todo lo que los rodeaba. El gato, observando una escena donde un padre abrazaba a su hijo, se inclinó hacia los demás y susurró: esto debería ser para todos, no solo para nosotros que estamos aquí. Nadie respondió, pero todos entendieron que la verdad estaba en esas imágenes. La vida fuera de la prisión era posible, era real, y ellos, aunque atrapados, podían recordarla y soñarla. Con cada proyección, la prisión se llenaba de silencios densos y miradas profundas. Los prisioneros ya no eran solo hombres de un cártel, eran seres que redescubrían emociones olvidadas, sentimientos que la violencia había enterrado bajo capas de miedo. La televisión se convirtió en un espejo de lo que la humanidad podía ser, un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la esperanza podía florecer de manera silenciosa pero poderosa. Con cada nueva proyección, los prisioneros comenzaron a cambiar de formas que ni ellos mismos podían explicar. La sala gris y húmeda, que antes parecía solo un lugar de castigo, se transformaba en un espacio donde las emociones flotaban libres, aunque solo fuera por un rato. El cholo, que solía pasar las horas contando dinero o planeando venganzas, ahora se recostaba en el banco, los ojos fijos en la pantalla, absorbiendo cada gesto, cada sonrisa, cada lágrima de los personajes. El gato se acercó un día al cholo y, con voz baja, casi temblorosa, le dijo: ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que nos damos cuenta de lo que hemos perdido, y que tal vez nunca podremos recuperarlo. El cholo lo miró, y por primera vez no encontró palabras. Solo asintió lentamente, como aceptando una verdad que siempre había estado ahí, pero que nadie se había atrevido a reconocer. La guardia observaba desde la puerta, algunos con sorpresa, otros con una mezcla de curiosidad y satisfacción silenciosa. Nadie se atrevía a interrumpir el ritual, sabían que esas películas estaban haciendo algo que ninguna charla, ninguna amenaza ni ningún castigo había logrado: devolver un pedazo de humanidad a hombres que parecían irreversibles. Un día proyectaron una película de aventuras, donde un grupo de personas viajaba por el mundo enfrentando desafíos, pero siempre unidos por la amistad y la lealtad. Los prisioneros quedaron fascinados. El toro, conocido por su brutalidad y frialdad, se recargó en la pared y murmuró: nunca pensé que algo así pudiera existir, fuera de estos muros. Nadie le respondió, pero todos compartieron ese pensamiento, como si fuera un secreto silencioso que los conectara más allá de sus tatuajes y cicatrices. El cholo comenzó a hablar con otros, compartiendo recuerdos lejanos de su infancia, de momentos que creía olvidados. Hablaba de un perro que tenía de niño, de una bicicleta roja que nunca volvió a ver, de la risa de su hermana pequeña. Sus palabras flotaban en el aire y los demás escuchaban, algunos sonriendo,
otros con la mirada perdida, pero todos sintiendo algo que hacía tiempo no sentían, nostalgia mezclada con una pizca de esperanza. Con el paso de las semanas, los prisioneros empezaron a esperar las proyecciones como si fueran un regalo prohibido. No era solo entretenimiento, era una ventana a un mundo que parecía existir solo para recordarles lo que podían ser. Cada película, cada escena, cada personaje, era un golpe directo a su realidad de cemento, cadenas y violencia. El gato comenzó a escribir en secreto, en pedazos de papel arrancados de cuadernos viejos, relatos inspirados en lo que veía. Historias de libertad, de amistad, de un mundo donde la vida no se medía en poder o miedo, sino en momentos simples que ahora parecían sagrados. Algunos prisioneros comenzaron a compartir sus propias historias, dibujando en la imaginación escenas de un mundo que jamás habían vivido, pero que ahora podían imaginar vívidamente gracias a la magia de la pantalla. Incluso los más escépticos, aquellos que jamás habían mostrado interés en algo distinto a la violencia, comenzaron a sonreír sin razón aparente. La televisión no solo mostraba películas, mostraba posibilidades. Cada minuto proyectado era un recordatorio de que la vida podía ser distinta, y aunque sus manos seguían marcadas por cicatrices y cadenas, sus mentes empezaban a volar. Una noche, mientras una película de comedia romántica iluminaba sus rostros, el cholo susurró: «Nunca pensé que algo tan simple pudiera doler tanto, y al mismo tiempo, dar ganas de vivir de nuevo». Nadie rió ni habló. Todos entendieron que esas palabras encerraban la verdad más profunda. Incluso en el corazón de la violencia, el deseo de humanidad y libertad podía florecer, silencioso pero poderoso. La prisión, con sus muros grises y su rutina inmutable, ya no era lo mismo. Las películas habían cambiado la percepción de todos. La violencia seguía presente, pero ahora coexistía con algo más, un recuerdo, una chispa, un sueño que la pantalla había sembrado en cada uno de ellos. La televisión se convirtió en un espejo que reflejaba no solo lo que ellos eran, sino lo que podrían haber sido, y eso los mantenía vivos de una manera que nada más podía lograr. Con cada proyección, los prisioneros se volvían más introspectivos. Las películas comenzaron a generar debates silenciosos entre ellos. Algunos hablaban en voz baja sobre lo que habían visto, cómo los personajes resolvían problemas sin violencia, cómo la vida cotidiana podía ser simple y feliz, y cómo ellos jamás habían experimentado nada parecido. El cholo, antes impasible, ahora discutía sobre los detalles de cada escena, señalando cómo pequeñas acciones podían cambiar el destino de alguien. El toro, que nunca había mostrado interés por nada fuera de la fuerza y el control, se sorprendía de sí mismo imaginando otros caminos para su vida. Observaba a los demás mientras miraban la pantalla y sentía algo que no sabía cómo nombrar, una mezcla de envidia, deseo y admiración por la posibilidad de ser otra cosa. «¿Y si esto fuera verdad?», murmuró un día, sin esperar respuesta. Todos lo escucharon, y en silencio compartieron la misma pregunta, aunque nadie tenía la respuesta. La rutina carcelaria comenzó a mezclarse con estas proyecciones. Los prisioneros cuidaban el orden de manera diferente, respetaban los turnos, compartían el espacio de manera más tranquila, y aunque la violencia no desapareció, se volvió menos inmediata, menos urgente. La televisión les ofrecía algo que ninguna pelea, ninguna transacción, ninguna amenaza podía dar: perspectiva. El gato se convirtió en un narrador silencioso. Cada película le inspiraba a contar historias a los demás, usando sus palabras para recrear escenas que la pantalla mostraba y para hacerlas más cercanas a su vida, imaginando finales alternativos donde ellos podrían ser libres, felices, completos. Algunos prisioneros escuchaban con atención, otros se reían nerviosamente, pero todos participaban, aunque solo fuera con miradas cómplices. Un día proyectaron un documental sobre un pequeño pueblo donde todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Las imágenes del mercado, de los niños jugando a las plazas, de los ancianos sentados conversando bajo los árboles, dejaron a todos sin palabras. El cholo suspiró, con una mezcla de tristeza y deseo. «Nunca pensé que el mundo fuera así, que la gente pudiera simplemente existir sin miedo constante». La guardia, que observaba desde la distancia, se sorprendió al notar cómo la actitud de los prisioneros cambiaba. Ya no eran solo hombres endurecidos por años de violencia, eran personas que empezaban a recordar, a sentir, a soñar. El impacto de esas películas iba más allá de la diversión, era un golpe directo al corazón, un recordatorio de que existía un mundo diferente, uno que ellos podrían tocar solo con la mente. Con el tiempo, algunos comenzaron a hablar de sus propias familias, de lo que habían perdido, de los momentos que nunca habían vivido. El cholo mencionaba a su madre, el toro a un hermano que nunca volvió a ver, otros compartían recuerdos fragmentados de la infancia. Cada historia se entrelazaba con las imágenes de la pantalla, creando un contraste doloroso y hermoso. Ellos, atrapados en el concreto y la violencia, y la vida afuera, libre, cálida, humana. La televisión se convirtió en un puente invisible.
Las películas no solo mostraban mundos distintos, despertaban emociones dormidas, provocaban preguntas, inspiraban reflexiones que los prisioneros no habían tenido en años. Algunos empezaron a dibujar en los muros de su memoria escenas completas, imaginando calles que jamás caminaron, personas que nunca conocieron, momentos que nunca vivirían. El gato, sentado en un rincón, observaba a todos con atención y escribió en su mente una frase que nunca diría en voz alta: aunque estemos atrapados, aunque el mundo nos haya olvidado, siempre hay algo que puede hacernos sentir vivos otra vez. La frase flotó en el aire como un secreto compartido, invisible pero presente en cada uno de los que estaban allí. Y así, noche tras noche, película tras película, los prisioneros comenzaron a cambiar desde adentro. La prisión seguía siendo dura, pero en sus corazones se abría una grieta, pequeña pero constante, por donde entraba la esperanza. La televisión les recordaba que la vida podía ser distinta, que la humanidad aún existía, y que, aunque nunca salieran de allí, podía mantener viva una chispa que ningún barrotes, ningún miedo ni ninguna cicatriz podría apagar. Con el paso de los días, la televisión comenzó a ser el corazón de la prisión. Cada proyección se sentía como un evento sagrado, un respiro de aire fresco en un espacio que olía siempre a sudor, concreto y desesperanza. Los prisioneros se acomodaban en el suelo, en los bancos de metal o apoyados contra las paredes, y aunque el ambiente seguía siendo duro, la tensión y el silencio se apoderaban de todos cuando las imágenes comenzaban a moverse. El cholo empezó a notar cosas que antes ignoraba, como sus compañeros reaccionaban a los gestos más simples, como un abrazo a la pantalla podía hacer que alguien se estremeciera, como una sonrisa podía provocar una lágrima contenida. Él mismo sentía un nudo en la garganta al ver a un niño recibir un regalo, algo tan simple que en otro mundo sería cotidiano, pero aquí resultaba casi prohibido para la memoria de todos. El toro, que siempre había controlado cada rincón de su cuerpo con violencia y autoridad, empezó a observar con una mezcla de miedo y fascinación. Es raro, siento que algo me duele y me gusta al mismo tiempo, murmuró un día mientras todos lo escuchaban sin reaccionar. Nadie sabía qué decir. La vulnerabilidad era un territorio nuevo, un terreno que nunca antes habían explorado dentro de esos muros. El gato comenzó a escribir pequeños relatos, inspirados en las películas, dibujando en su mente mundos donde la lealtad y la amistad eran más fuertes que el miedo y el poder. Compartía sus historias con los demás en susurros, y poco a poco los otros empezaron a hacer lo mismo. Algunos recordaban momentos de su infancia, otros inventaban finales felices para sus propias vidas, y todos sentían, por primera vez en años, que podían ser algo más que prisioneros de un cártel. Un día, proyectaron un drama sobre una familia que superaba pérdidas y dificultades sin recurrir a la violencia. Las imágenes de abrazos, reconciliaciones y lágrimas sinceras hicieron que incluso los más endurecidos se movieran inquietos en sus lugares. El cholo susurró: nunca pensé que algo tan sencillo pudiera ser tan poderoso. El toro asintió lentamente, y todos comprendieron que lo que veían no era ficción trivial, era una puerta a emociones que habían perdido y que ahora podían sentir nuevamente. Los debates sobre las películas comenzaron a permear su vida cotidiana. En lugar de hablar solo de enfrentamientos o estrategias, los prisioneros empezaron a discutir sobre los personajes, sus decisiones, sus errores y aciertos. Era extraño, casi incómodo, pero liberador. La sala gris y fría se transformaba en un espacio donde podían ser humanos, aunque fuera solo por unas horas al día. El gato, sentado en un rincón, comenzó a soñar despierto mientras veía una escena de un grupo de amigos compartiendo una comida al aire libre. Si yo pudiera, si pudiéramos, murmuró sin terminar la frase. Nadie lo interrumpió, todos entendieron que las palabras no eran necesarias. Cada uno tenía en mente su propio si pudiera, y aunque el mundo real seguía siendo hostil, había algo dentro de ellos que empezaba a cambiar, una chispa que la violencia no podía extinguir. Incluso los guardias notaban la transformación silenciosa. Antes, la tensión estaba siempre presente. Ahora, en medio de los gritos y el ruido de la rutina, podían ver momentos de calma, gestos de respeto y atención que antes eran impensables. Las películas no solo impactaban a los prisioneros, también influían en quienes observaban, recordándoles que la humanidad podía florecer incluso en los lugares más oscuros. El cholo, con los ojos brillantes, dijo una noche: esto es más que una película, es un recordatorio de que existimos, aunque estemos aquí. El toro asintió, y todos guardaron silencio, dejando que las palabras se instalaran en sus mentes. Cada proyección era un golpe directo al corazón, un recordatorio de que la vida podía ser diferente, y que ellos podían soñar, imaginar y recordar que otro mundo existía, aunque nunca lo tocaran. Con cada nueva proyección, los prisioneros comenzaron a mostrar cambios que nadie esperaba. La sala gris, que antes era solo un espacio de miedo y rutina, ahora vibraba con susurros, miradas compartidas y silencios cargados de emoción.
Los hombres que parecían invencibles frente a cualquier peligro ahora se estremecían ante gestos sencillos: un abrazo a la pantalla, la risa de un niño, el gesto de perdón entre dos personajes. El cholo comenzó a narrar en voz baja lo que veía, como si las palabras pudieran atrapar esas imágenes y hacerlas más reales. Miren cómo se ayudan, sin pelear, sin pensar en ganar, solo por estar juntos, decía, y los demás lo escuchaban atentamente. Nunca habían experimentado algo así: admiración, ternura, nostalgia, todo mezclado en un solo instante que les parecía imposible. El toro, siempre duro y distante, empezó a preguntarse por su propia vida. Cada película le traía recuerdos enterrados: su hermana pequeña, un perro perdido, días de infancia que parecían existir en otro mundo. A veces se sentaba en silencio, mirando la pantalla y suspirando con fuerza, como si esas imágenes pudieran llenar un vacío que llevaba años tratando de ignorar. El gato, como un narrador secreto, comenzó a contar historias inspiradas en lo que veían. Cada relato estaba lleno de esperanza, de finales que no existían en la realidad de la prisión, pero que ahora podían imaginar. Sus compañeros escuchaban con atención, algunos con lágrimas contenidas, otros sonriendo de manera tímida. Nunca habían compartido sus sueños, y ahora cada palabra parecía abrir grietas en la coraza que habían construido con años de violencia. Una tarde, proyectaron una comedia donde un grupo de amigos resolvía problemas juntos, riendo y celebrando cada pequeño triunfo. Los prisioneros se rieron también, nerviosos y con incredulidad, como si reír fuera un acto prohibido que habían olvidado. El cholo levantó la mirada hacia sus compañeros y murmuró: «Hace tiempo que no sentía esto, sentir algo así sin miedo». Nadie respondió, pero todos compartían su emoción, cada uno reconociendo la verdad de sus palabras en silencio. Las conversaciones comenzaron a cambiar. Antes, todo giraba en torno a códigos, traiciones y supervivencia. Ahora hablaban de recuerdos, de lo que les gustaría vivir, de la posibilidad de ser diferentes. La rutina carcelaria seguía, pero entre los muros de concreto se colaban pequeños destellos de humanidad que nadie había visto antes. El gato, un día, propuso un juego: imaginar finales alternativos para las películas que veían. Cada prisionero aportaba ideas, inventando historias donde la violencia no existía, donde los personajes podían ser felices, donde los errores podían corregirse. Era un ejercicio simple, pero transformador. La imaginación se convirtió en su refugio, y aunque fuera solo por unos minutos, podían ser libres de verdad. El toro, que siempre había sido escéptico, terminó sonriendo genuinamente durante una escena donde una familia se reunía después de años de separación. «Nunca pensé que algo tan simple pudiera doler y alegrar al mismo tiempo», dijo, y todos lo entendieron. Era un dolor dulce, un recuerdo de lo que habían perdido y una esperanza de lo que tal vez podrían alcanzar, aunque fuera solo en sueños. Incluso los guardias notaban el cambio. Antes de las proyecciones, la tensión estaba en cada rincón. Ahora, había momentos de calma y respeto silencioso. Las películas no solo afectaban a los prisioneros, sino que también cambiaban la manera en que los observaban. Recordaban que la humanidad podía resistir incluso en los lugares más oscuros. El cholo, con los ojos llenos de lágrimas, dijo una noche: «Aunque nunca salgamos de aquí, podemos sentir algo, podemos recordar que otro mundo existe». El gato asintió lentamente, y todos guardaron silencio, dejando que esa verdad se instalara en sus mentes. Cada proyección era un golpe al corazón, un recordatorio de que la vida podía ser diferente, y que aunque estuvieran atrapados, podían mantener viva una chispa que ni los muros ni la violencia podrían apagar. Con el paso de los días, la rutina de la prisión se volvió extrañamente soportable. Las proyecciones de películas creaban un ritmo nuevo, un espacio donde incluso los más endurecidos podían relajarse y sentir algo que había estado ausente durante años: emoción, nostalgia, un atisbo de esperanza. Cada prisionero esperaba la siguiente función con ansiedad, como si fuera un aire fresco que llegaba a sus pulmones cansados. El cholo comenzó a notar cómo sus compañeros empezaban a recordar detalles de su vida pasada. Algunos hablaban de sus familias, otros de amigos que nunca volverían a ver. Cada relato se mezclaba con las imágenes en la pantalla, creando un puente invisible entre lo que habían sido y lo que podrían haber sido. Incluso los más duros, como el toro, se mostraban vulnerables, reflexionando en silencio sobre decisiones pasadas y caminos que nunca habían tomado. Un día proyectaron un documental sobre personas que ayudaban a su comunidad sin esperar nada a cambio. Las imágenes de solidaridad y apoyo mutuo provocaron murmullos entre los prisioneros. El cholo comentó: «Nunca pensé que hubiera gente así, que pudiera existir algo sin violencia de por medio». El toro lo miró y asintió, pero nadie dijo más. Todos comprendían que esas palabras eran demasiado grandes para pronunciarlas en voz alta. El gato empezó a escribir más intensamente, inspirándose en las películas y en las conversaciones que surgían después de cada función.
Sus relatos mezclaban fantasía y realidad, creando mundos donde la violencia no dictaba las reglas, donde cada acción tenía consecuencias justas y donde los personajes podían ser libres. Compartía sus historias en voz baja, y poco a poco los demás comenzaron a hacer lo mismo, narrando recuerdos, sueños y anhelos que habían guardado durante años. Las noches se llenaron de emociones compartidas. Entre susurros, miradas y pequeños gestos, los prisioneros comenzaron a sentir que algo dentro de ellos estaba cambiando. La televisión no solo mostraba películas, mostraba posibilidades, recordaba que podían ser algo más que criminales atrapados entre muros de concreto. El Cholo, inspirado por una película donde un grupo de personas lograba superar diferencias y unirse para un bien común, comenzó a proponer ideas para imaginar su propio futuro. Si pudiéramos salir de aquí, ¿qué haríamos? ¿Cómo viviríamos? Preguntaba en voz baja, y aunque nadie podía responder con certeza, todos comenzaron a pensar en esos escenarios, dejando que la imaginación les diera una libertad que la prisión nunca les permitió. El Toro, sorprendentemente, comenzó a recordar momentos de su infancia, cosas que había olvidado por completo: su perro perdido, los días de juego en la calle, la risa de su hermana. Cada recuerdo lo hacía sentir vivo y vulnerable al mismo tiempo. El Gato, observando la reacción de todos, entendió que la televisión había abierto un espacio donde podían volver a ser humanos, aunque solo fuera por unas horas cada día. Incluso los guardias notaban la transformación. Antes, todo estaba dominado por la tensión y la vigilancia estricta. Ahora había momentos de silencio compartido, gestos de respeto y atención hacia los prisioneros. La proyección de una película se convirtió en un evento que no solo impactaba a los internos, sino también a quienes los observaban, mostrando que incluso en los lugares más oscuros, la humanidad podía surgir. Una noche, tras una comedia romántica, el Cholo susurró: Esto es más que entretenimiento. Es un recordatorio de que aún podemos sentir, que aún podemos soñar. Todos guardaron silencio. Nadie necesitaba palabras, las emociones eran demasiado intensas para ser pronunciadas. Cada uno, en su interior, comprendió que aunque nunca salieran de la prisión, podía mantener viva una chispa que ningún barrotes ni violencia podría extinguir. La televisión se convirtió en su escape, su refugio, su maestro silencioso. Cada película era un golpe directo al corazón, una lección de vida que les recordaba que había otro mundo allá afuera, uno que podían imaginar, sentir y, aunque fuera solo por un instante, tocar con la mente y el alma. Con el tiempo, los prisioneros empezaron a mirar la prisión con otros ojos. Los muros grises seguían allí, los barrotes seguían siendo fríos, pero dentro de cada uno de ellos había algo que empezaba a cambiar: una memoria de libertad, un deseo de humanidad, un recordatorio de que podían sentir y soñar, incluso atrapados.